por la, gracias por la presentación. Gracias también por formar esta comunidad que ojalá aprenda. Ojalá todos nos motivemos y hagamos presentaciones y nos nutramos de las distintas experiencias que cada uno tenga con TensorFlow, con Deep Learning, lo que sea. Entonces, parto nomás con la presentación. Como dijo Daniel, esta lleva por título Registro de imágenes de CinemaRay a través de Physics Informed Neural Networks para la determinación de strain cardíaco. Entonces, esto es un proyecto que yo estoy haciendo junto con Francisco Sari, Daniel Hurtado y Sergio Uribe. Francisco y Daniel son ingenieros mecánicos, Sergio es ingeniero eléctrico, y ellos trabajan en la Universidad Católica y son investigadores asociados al núcleo Milenio de resonancia magnética cardiovascular, que es donde yo trabajo como investigador joven. Sergio Uribe, de hecho, es el director de este núcleo. Bien, entonces, ¿cómo va esta presentación? Voy a primero mostrarle una introducción y la motivación del problema. Voy a hablar de lo que se llama el registro de imágenes. Y en el tercer punto les voy a hablar de lo más importante de esta presentación, de esta charla, que son las Physics Informed Neural Networks, que ahora en adelante les voy a llamar PIN, para que sea más fácil. Y después les voy a mostrar unos experimentos y cosas que ya estamos haciendo sobre este proyecto. Entonces vamos con la introducción. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que las enfermedades cardíacas son siempre una de las principales causas de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 18 millones de muertes hubo en 2016 por este tipo de enfermedad. Por otro lado, el strain cardíaco corresponde a una métrica que nos permite que lo que hace es describir la deformación del corazón durante el ciclo cardíaco. Es decir, durante la sístole y el diástole, el strain cardíaco lo que hace es un parámetro mecánico, que los ingenieros mecánicos trabajan con este parámetro, que describe cómo se deforma el corazón. Si un corazón está sano o no está sano o tiene insuficiencia cardíaca, ese estado lo va a describir el strain cardíaco. ¿Ya? Ahora, existen distintos métodos por resonancia magnética para medir deformaciones cardíacas. Por ejemplo, tagging, DENS o SENC. Pero a nosotros el método de resonancia magnética que nos va a interesar más es el de Cine-MRI. Les voy a mostrar al tiro una secuencia de Cine-MRI para que no queden dudas de qué estoy hablando. ¿Se ve bien ahí la imagen? Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la imagen MRI tomada por resonancia magnética de un voluntario. Y en esta imagen estoy mostrando distintas slides, distintos cortes que se hacen para tomar esta imagen. Es una imagen 3D. En esta parte de acá pueden ver la espalda. Esta parte de acá sería como el pecho, por aquí estaría el estómago. Y esta estructura que ven acá es el corazón. En particular, la parte que está acá en negro, está como especie de anillo, es lo que corresponde al ventrículo izquierdo, la pared del ventrículo izquierdo. Esta imagen tridimensional está tomada en un tiempo, que es el que les estoy mostrando ahora. Pero CineMRI lo que hace es tomar imágenes en distintos tiempos del ciclo cardíaco. Entonces, si esto es el tiempo 1, acá estoy mirando el tiempo 2. Y si se fijan, hay una leve deformación. ¿Ya? Y el dataset con el que yo estoy trabajando contiene 30 instantes de tiempo del ciclo cardíaco. Por ejemplo, acá voy a mostrarles el tiempo 15 de este ciclo, que es donde ya hay mucho más deformación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se le llama una imagen de CineMRI. Son hartas imágenes 3D tomadas en distintos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estas imágenes de CineMRI? Lo que ocurre es que no contienen tanta información sobre las deformaciones. Sin embargo, esta técnica de resonancia magnética es la más utilizada para estudiar el corazón, a diferencia de estos otros métodos que mencioné antes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería qué es lo que a nosotros nos gustaría? Nos gustaría poder reconstruir información sobre las deformaciones del corazón a partir de estas imágenes del CineMRI con alguna técnica. ¿Cuál va a ser esa técnica? Las pins. Sin embargo, como no contenemos tanta información, lo que queremos hacer es añadir información a priori a nuestro modelo, ¿ya? Es decir, la imagen en sí no me basta, porque no tiene tanta información, ¿y qué voy a hacer? Añadir información a priori, que es una restricción física, que es la casi incompresibilidad del corazón. Entonces el problema va a ser estimar el campo de deformación cardíaca a partir de imágenes de CineMRI, es decir, cómo se deforma el corazón del tiempo 1 al tiempo 2, del tiempo 2 al tiempo 3, etc.
¿Y cómo vamos a solucionar este problema? Lo vamos a solucionar resolviendo un problema de registro de imágenes mediante pins. Veamos entonces en qué consiste el registro de imágenes. El problema de registro de imágenes consiste en tener dos imágenes. Una va a ser la imagen de referencia y otra va a ser la imagen template. En este caso esta va a ser la imagen de referencia y esta va a ser la template. En el caso, en las imágenes que les mostré antes, la imagen de referencia va a ser la del tiempo 1 y la imagen template, por ejemplo, podría ser la del tiempo 2. Y lo que vamos a querer hacer es encontrar un campo de formación phi, tal que la imagen template compuesta con este campo de formación phi sea similar a la imagen de referencia. Eso es todo lo que hace el problema de registro. Y va a ser este campo de deformación lo que al final nos va a permitir determinar el strain, que es el parámetro que queremos recuperar porque nos va a permitir hacer buenos diagnósticos del corazón del paciente. Veamos un ejemplo muy de juguete para entender cómo se componen, cómo se ve en esta imagen de referencia de template y el campo de deformación. Aquí les estoy mostrando la imagen de referencia, y aquí la imagen template. Y el campo de deformación que se usa para pasar de una imagen a otra es este que está acá. Un campo súper simple. Damos un pequeño ejemplo. Si yo tomo el punto xy igual 1, 0, entonces mi campo phi evaluado en ese punto va a ser simplemente evaluar esto en el punto 1, 0. Y eso me va a dar el punto 1, 0, 1. Entonces, lo que nosotros queremos es que mi imagen de referencia R, que es esta que está acá, evaluada en el punto 1, 0, tiene que ser igual a la imagen template evaluada en el campo phi, evaluada en el campo 1, 0. Phi evaluada en el campo 1, 0 es el punto 1, 0, 1. Entonces, mi imagen de referencia en el punto 1, 0, 1 es lo que está justo en esta esquinita de acá abajo. Y acá mi imagen de referencia vale 1. Y por otro lado, mi imagen de template la estoy evaluando acá en el punto 1, 0, 1, que sería este punto de acá, que también vale 1. Entonces ahí los valores están calzando. En el problema de registro de imágenes, lo que vamos a tener son solamente las dos imágenes, pero no vamos a contar con este campo phi. Y este campo es el que vamos a querer determinar al final. Bien, vamos a lo que nos interesa. A la Physics Informed Neural Networks, que son, por qué aplican a este problema, cómo las podemos aplicar en otros problemas. Perdón, antes de pasar a esta sección, quiero dar al tiro un espacio de preguntas sobre la sección que hablé recién, que habla sobre el planteamiento del problema. Ahora quiero ver si tienen ustedes algunas preguntas, en caso de que algo no haya quedado muy claro. ¿No? ¿Todo bien? Ya, entonces recordemos. Pesco dos imágenes, como las imágenes que les mostré al principio, en tiempo T1, tiempo T2, y quiero encontrar cómo se deformó una de un tiempo a otro. Eso es el problema de registro. Que se reduce a encontrar esta función phi, que es el campo de deformación. Bien. Veamos entonces qué son las pins. Es un tipo de red neuronal que fue estrenada en el año 2018 en este artículo. A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations. Los autores de este paper fueron Reisi, Perdikaris y Karniadakis, y en particular Perdikaris y Karniadakis son como tipos que están muy activos sacando a cada rato artículos nuevos sobre esta nueva rama de las redes neuronales. Tienen repositorio en GitHub donde publican sus códigos y cuestiones bien charas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas redes neuronales? Toman su objetivo es determinar una función que en este caso llamamos U, aproximarla vía redes neuronales. ¿Cómo lo hacen? Voy a suponer que esta función U depende de variables espaciales y temporales. Es decir, toma la posición X y el tiempo T. Y ese punto xt va a ser el input de mi red. ¿Ya? Ese punto yo lo voy a deformar con transformaciones típicas de redes neuronales, transformaciones lineales y activaciones no lineales sigma. Transformo, hasta obtener la función u, donde esta u va a ser simplemente la función u evaluada en el punto xt. ¿Bien? Es decir, estoy aproximando una función con una red neuronal. Esa es la idea. Obviamente, esta red neuronal depende de parámetros θ, que son los pesos de las transformaciones lineales y los bias. Ahora, nosotros sabemos que el algoritmo de diferenciación automática permite derivar la función de pérdida en cualquier red neuronal, es lo que siempre se hace. Derivamos la función de pérdida, la loss function, con respecto a los parámetros θ, ¿cierto?
y generamos realizamos el algoritmo de descenso del gradiente, en el que vamos actualizando en cada paso este valor θ para encontrar al final los parámetros óptimos. Y eso se hace vía diferenciación automática. ¿Y qué es lo interesante de este tipo de redes neuronales? Es que no solamente vamos a poder derivar con respecto a θ, los parámetros de la red, sino que además, dado que tenemos esta red y TensorFlow o PyTorch construyen el grafo computacional, vamos a poder derivar el output U con respecto al input X o al input T. Y vamos a poder calcular la derivada exacta vía diferenciación automática de nuestra función U con respecto a sus inputs. ¿Ya? Esa es la gran idea de este tipo de redes. Entonces, por ejemplo, esta función U cumple una ley física. ¿Cuál va a ser esa ley física? Va a ser que cumple la ecuación del calor. Si esto yo le igualo a 0, esto me va a dar la ecuación del calor. Para calcular la ecuación del calor, yo necesito primero derivar a U con respecto a T, al tiempo, y en segundo lugar necesito la segunda derivada con respecto a X. Y la diferenciación automática me va a permitir calcular directamente estas derivadas, para después imponer que se satisfaga esta ecuación. Y aparte puedo tener condiciones de borde, o condiciones iniciales, que también voy a tener ciertos datos ahí y ya les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, eso es toda la idea. El input, o sea, el output de mi red, lo voy a poder derivar con respecto a los inputs de la red. ¿Ok? Veamos un ejemplito, para que se vea lo simple de la idea y lo simple de la implementación de la idea. Supongamos que tenemos la ecuación de Burger. No estoy seguro que represente esta ecuación que modela. Filo. Esta es la ecuación. Está en un dominio -1, 1 en X, en espacio, y en tiempo está en el dominio 0, 1. Vamos a definir la función f, que no es otra cosa que el lado izquierdo de esta ecuación, y vamos a definir esta función de pérdida. ¿Qué es lo que me dice esta función de pérdida? Me dice, voy a ver este término primero. Este término lo que me va a hacer es hacer que se satisfaga la ecuación. ¿Cómo? Minimizando este término, obviamente con respecto a los parámetros de la red θ. Esta función f, que es la que definí acá, la voy a estar evaluando en distintos puntos t y x. ¿Cuántos puntos? Tantos como nf tenga. Y este módulo de acá al cuadrado lo pueden ver si quieren como un f menos 0. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta función f sea igual a 0. Por otro lado, yo voy a tener ciertos datos de mi solución U, de mi función U. Es decir, voy a saber que mi solución U, en ciertos puntos t y en ciertos puntos x, tiene un valor UI que yo medí a mano. Les voy a mostrar al tiro este ejemplo, para que quede claro. Esta es la solución de la ecuación de Burger, ¿ya? Acá tengo mi dominio espacial X, y acá tengo el dominio temporal T. Las cruces que están acá me indican la data que yo tengo, la información que yo tengo, mediciones que yo tengo de mi problema. Entonces, estas cruces me están diciendo que tengo harta información, por ejemplo, en la condición inicial de mi ecuación, y tengo también información en el borde de mi ecuación, o sea, en el borde de mi dominio, en ciertos tiempos. ¿Cuántos puntos? Esas son mis mediciones. Es decir, yo sé que tengo un proceso que satisface la ecuación, y sé que en los bordes tiene valores dados por lo que me diga la medición en estos puntos. Tengo solamente esa información en los bordes y solamente la información en la condición inicial. ¿Y cuántos datos de eso tengo? Tengo 100 puntos. Es decir, voy a pedir que mi solución U, la función U que yo estoy aproximando con mi red neuronal, se aproxime a los valores que yo estoy midiendo en estos puntos. ¿Ok? Y por otro lado, puedo tomar un punto cualquiera dentro de este dominio. Por ejemplo, podría tomar este punto de acá, el punto 0,4 en tiempo y 0 en x, y decir que en ese punto se tiene que satisfacer la ecuación. ¿Cómo? Evaluando mi función f en ese punto. Y veamos cómo se implementa esta cuestión en TensorFlow. Primero, uno define la función u como la red neuronal. Es decir, u va a ser la red neuronal que depende de los weights y de los bias, de los pesos y el sesgo de nuestra red neuronal, y me va a retornar la función u. Y para definir la función f, noten que yo para definir f necesito la derivada temporal de u, necesito la derivada de u con respecto a x y la segunda derivada de u con respecto a x.
¿Y eso cómo voy a calcular todas esas derivadas? Bueno, primero, tengo que definir u. ¿Cómo voy a definir u? Con la función que acabo de definir acá antes. Segundo, quiero definir la derivada de u con respecto a t. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta simple línea. TensorFlow.gradients de u con respecto a la variable t. Y esto uno le pone un 0 para que te tire como el valor del tensor que le tira esta función. Es decir, esto no es tan importante. Y esta simple línea me calculó de inmediato, vía diferenciación automática, la derivada de u con respecto a t. Y ahí con esto nos olvidamos, por ejemplo, de esquemas de aproximación de la derivada, por ejemplo, diferencias finitas o lo que sea. Segundo, vamos a necesitar la derivada de u con respecto a x, la misma idea, TensorFlow.gradients de u con x, y la segunda derivada de u con respecto a x se va a calcular de esta forma. Por tanto, la función, este valor f que está acá, se va a computar como lo que es, la derivada de u con respecto al tiempo, más u por ux, menos este término por la segunda derivada de u con respecto a x. Y voy a devolver f. ¿Bien? Entonces yo lo que voy a pedir con esta función de pérdida es, por un lado, quiero que u fitee la data que tengo, es decir, tome los valores que tengo medidos en estas cruces, en estos puntos, y el segundo término lo que está diciendo es que se cumpla la ley física que está detrás del proceso. Y eso es. Bien. Entonces las principales características de estas redes neuronales son, primero, útiles en regímenes de poca cantidad de datos. Es decir, uno le gustaría, por ejemplo, saber cuál es la condición inicial en la ecuación, saber cuál es la condición de borde en la ecuación, pero aquí tenemos poquitos datos nomás. Tengo pocos datos. Por ejemplo, acá, alrededor del tiempo 0,4 no tengo casi nada de información. Y aún así soy capaz de hacer una buena reconstrucción de la solución. Segunda característica importante es que el input de la red es un punto del dominio. Un punto, por ejemplo, xy o xt en el ejemplo que le mostré antes. Y eso contrasta con el framework típico de Deep Learning, en el que el input de una red es una imagen, ¿cierto? Ese es como el framework típico de redes neuronales. Yo tomo una imagen y hago transformaciones para esa imagen. Y esa imagen, en verdad, lo podemos ver como un vector de alta dimensión, ¿ya? Por otro lado tengo la arquitectura de este tipo de redes. Por lo general van a ser fully connected. La arquitectura, ese es como el estado del arte de este tipo de redes. ¿Y por qué no convolucional, dirán ustedes? Porque la convolución, la operación de convolución es una operación que tiene sentido para imágenes. ¿Por qué? Porque en la convolución que hace uno toma un filtro de convolución y ese filtro va recorriendo píxel por píxel la imagen, ¿cierto? Y recorre píxel por píxel y analizando lo que está alrededor de ese píxel. Pero en este caso el input de mi red son dos puntos, son dos valores, x, y, ¿qué voy a convolucionar ahí? ¿Cierto? Otra cosa importante, la función de activación es la tangente hiperbólica. La principal característica ahora es, que le acabo de mencionar, es que vía diferenciación automática vamos a poder derivar el output, la función que estoy aproximando, con respecto al input, que son los puntos del dominio. Y eso nos va a permitir imponer restricciones físicas. Esa restricción física puede ser una EDP, conservación del momentum, masa, lo que sea. Y en el caso que nos concierne a nosotros, ¿qué restricción física va a existir en el ciclo cardíaco? Que el problema que les mencioné al principio es la casi incompresibilidad. Y esa casi incompresibilidad, ¿en qué se traduce? Se traduce en que a mi campo de deformación que estoy buscando, phi, yo le tomo el jacobiano, le tomo el determinante y quiero que esta cosa sea cercana a 1. Es decir, esta es la restricción física que uno está buscando si es que, si es que queremos imponer incompresibilidad en la deformación cardíaca. Y eso vía este tipo de redes neuronales va a ser súper directo, súper fácil. Bien, voy a pasar a la siguiente sección en la que les voy a mostrar experimentos que estamos haciendo, pero espero que tengan un par de preguntas ya sobre este tipo de redes. No sé si quieren hacer una ya. Pablo, hola, ¿Sí? y Diego por acá. Hola, Oye, hola. está bueno hasta ahora. Creo que me queda una duda para entenderlo bien. Ujú. Este X, este X, me lo imagino, va a ser como el contorno del corazón, va a ser un Va- punto en particular de la posición del corazón, o quizá más adelante lo vaya a hablar. El X lo que va a hacer, Ajá. van a ser todas las posiciones del píxel de la imagen que tengo del corazón. Ah, van a ser todas, ya. Voy a recorrer toda la imagen y eso van a ser los puntos X en la red. Ah, ya, perfecto. Dale. ¿Ya? Eso.
Porfa, háganme preguntas sobre este tipo de redes neuronales porque, la verdad, como que actuar de esta manera, es decir, calcular derivadas vía diferenciación automática, nos salva por un lado de aproximar la derivada vía diferencia finita. Recordemos que diferencia finita es un algoritmo que aproxima la derivada, pero no es exacta, a diferencia de la diferenciación automática. Y por otro lado, nos salva de construir mallados y resolver ecuaciones con elementos finitos, que son súper costosas computacionalmente, etc. Oye, Entonces, Pablo, ¿sí? ¿y podéis setear el esquema de aproximación también? ¿A qué te referís, perdón? Como por la derecha, izquierda, algo de ese estilo. ¿De la aproximación de la derivada? ¿Sí? No, ya, Eh, mira, eso es lo que voy. Acá no estamos usando diferencia finita. Cuando uno hace diferencia finita, uno aproxima la derivada por la derecha, por la izquierda, o hace derivada centrada, qué sé yo. claro, la central. En este caso, estamos usando diferenciación automática, y la diferenciación automática es una derivada exacta, no es una aproximación de la derivada. Ah, qué chulo. El algoritmo de diferenciación automática es lo que permite que hoy en día existen las redes neuronales, de hecho. ¿Por qué? Porque por un lado permite calcular la derivada exacta y lo hace de una manera súper eficiente. ¿Y por qué permite que existan las redes neuronales hoy en día? Porque uno en redes neuronales, el gran problema que había al principio era que tenías que calcular el gradiente de una función de pérdida que generalmente era tremendamente costoso calcular. Y cuando salió el algoritmo de diferenciación automática, calcular la derivada de ese gradiente se hizo mucho más directo, mucho más barato computacionalmente. Y preciso además. ¿Ya? Entonces, por un lado, yo puedo calcular derivadas o aproximar derivadas con diferencia finita, y por otro lado, puedo calcular la derivada exacta con diferenciación automática, que es un algoritmo distinto. ¿Ok? Es una cuestión distinta a diferencia finita. Buenísimo. Oye, también queríamos decirles que quedan 3 minutos de la reunión. Un problema con el Zoom Premium, así que deberíamos cambiarnos a otra reunión para que no... Ah, ya, cambiémonos al tiro. Mejor. ¿O Sí, no? sí, esperemos un poco. Pues les voy a mandar el link por Daniel. Sí, mándame el link, yo se lo escribo. Ya, dale. ¿Por el mail? No, acá mismo, en esta misma Ah, red. ya. El chat. Sí. Entonces al final como que en este tipo de red tú no estás como intentando aproximar para cada punto, ¿cierto? Y, Claro. Esa es una y cosa. Dale, dale. como que al final, bueno, si necesitáis separar nada, ni en conjunto de entrenamiento, ni testeo, como que esto te fijas solo en la función de pérdida, ¿no? Claro, en cierta forma, como que mi conjunto de entrenamiento son puntos de la forma t, x, en el ejemplo que les di antes. Por ejemplo, yo podría usar como en este ejemplo que está acá, el conjunto de entrenamiento serían estos 100 puntos que están acá. Con esos 100 puntos yo quiero fitear la data con este término de la función de pérdida. Y por otro lado, yo podría ampliar cualquier punto de este dominio, y pedir que en ese punto se satisfaga la ADP evaluando f en ese punto que yo escogí. Y minimizando este término porque yo quiero que la función f evaluada en cualquiera de esos puntos sea cercana a cero, o cero en verdad, porque quiero que se satisfaga la ecuación. ¿Ya? Y en ese sentido ocurre algo súper importante. Yo lo que estoy aprendiendo es la función f, la función u, perdón. Es decir, una vez que yo generé ya entrené la cuestión, voy a poder evaluar u en cualquier punto del dominio, y la red me va a entregar el valor de u en ese punto del dominio. Eso es lo que yo estoy aprendiendo. Eso. Ahí está el link de la otra reunión. Sorry, no sé qué pasó con la reunión del Zoom. Ya, me voy a dejar de compartir. Nos pasamos al tiro para allá, ¿cierto? Sí, lo mandé por el chat. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Hola Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Consulta, entonces, cuando definimos U,
vendría siendo algún tipo de dimensión del corazón respecto a la imagen en 3D. Claro, si volvemos a este esquema, la función que nosotros vamos a aproximar en el caso del corazón va a ser el campo de deformación phi. Ujú. Y por tanto el input de la red en ese caso, no hay tiempo, porque yo voy a tomar Ujú. dos imágenes. El input va a Claro. ser un punto X y Z que me va a indicar un píxel de la imagen, y yo voy a querer determinar cuál va a ser la deformación de ese píxel con mi red. Ya. Básicamente es una comparación del modelo ideal con el modelo que tenemos. Claro, Esa diferencia vendría siendo el U. sí. Em, ¿Qué más? Bueno, entonces, en este tipo de redes, en la función de pérdida siempre vamos a tener más de un término. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener términos que quieran fitear, que van a pretender fitear la data que uno dispone. Por ejemplo, la información que tengo en estas cruces. Y por otro lado voy a querer fitear o hacer que se satisfaga cierta ecuación física, cierta ley física. Entonces voy a tener Pablo, dos términos. una dudita. Álvaro. Sí, dale. Todavía no entendí bien qué era como ese n sub f y n sub u, pero mi pregunta más allá de eso va que supongo que esos pesos como controlan qué te importa más, que se cumpla la ley física o que se cumpla como el fiteo de tus datos, ¿no? Ya, buena pregunta. Este n sub u es la cantidad de puntos sobre los que yo tengo datos. En este caso, n sub u serían estos 100 puntos. Porque yo sé que en estos puntos, en estas cruces, u tiene que tomar el valor que yo medí en ese punto. Por tanto, n sub u serían, en este ejemplo, 100. N sub f sería la cantidad de puntos que yo sampleo dentro del dominio para calcular, para imponer en esos puntos que se satisfaga la ecuación. Ahora obviamente, a estos términos, yo les podría perfectamente agregar un término multiplicador, un lambda, Ujú. para darle más importancia a uno u otro término. Dale. Y de hecho, este tipo de redes neuronales padecen de un problema que se está investigando. Esto, como les dije, esta cuestión es del 2018, más adelante le voy a hablar de un paper del 2020, entonces son cuestiones que están saliendo cada rato. Y uno de los problemas que ocurren acá es que la tasa de convergencia de estos dos términos, de los términos que componen la función de pérdida, difiere. Es decir, va a ocurrir que fitear la data, es decir, este término puede irse a cero muy rápido, pero este término no. ¿Cachai? O puede ocurrir lo inverso. Y nosotros queremos que los dos términos se vayan a hacer de una manera razonable. Entonces es un problema que se está experimentando y que todavía no se sabe muy bien por qué pasa, bla, bla, bla. Se los voy a mencionar más ratito. Eso. ¿Alguna otra duda? Sí, pues, hay como unos métodos que tú como que no nos hablaste, dijiste que íbamos a hablar de este. Entonces los otros tipos de métodos son como que se basan o solo en la ecuación diferencial o solo en las redes neuronales o, o es como nada que ver, depende del tipo de imagen que tú tienes, más que de la forma en que se resuelve. Digamos, nos dijo como un benchmark de cómo resolvían este problema antes de hacer, El problema, tú decís, del corazón. ¿sí? Hay mecanismos. De hecho, les voy a contar en un ratito que un mecanismo que también usa Deep Learning, pero de otra forma. Ok. ¿Ya? Ahora les voy a pasar a la siguiente sección, que es un experimento controlado, un experimento que hicimos nosotros, con imágenes sintéticas, en el que imponemos incompresibilidad en una zona, como si esa zona fuese el corazón. Y en este caso vamos a mostrar imágenes bidimensionales que no representan nada, pero fue para empezar a experimentar con estas cosas. Entonces voy a ir a la construcción del experimento. En este experimento nosotros nos dimos la imagen de referencia, la imagen template y el campo de deformación. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de darse el campo de deformación? Es que después, cuando resuelva el problema con la red, voy a olvidarme que existe ese campo. Voy a trabajar con estas dos imágenes, determinar un campo con la red, y después voy a poder comparar el campo real con el campo determinado. Por eso quiero hacer este experimento controlado. ¿Cuál es la gracia de esta imagen? Es que dentro de este anillo, el campo de deformación va a ser incomprensible. Es decir, si yo en este anillo calculo el determinante del jacobiano, ahí va a ser 1. Y el campo de deformación que nosotros nos construimos tiene esta forma.
es un campo que toma el punto XY y lo amplifica. ¿Por qué valor? Por un valor que da una función f que depende del radio de ese punto. No me voy a enredar tanto con esto, la cuestión es que uno puede determinar explícitamente esta función f para que se satisfaga la incompresibilidad, perdón, y al final esa función f tiene esta forma. ¿Ya? Es decir, este es el campo de deformación, phi, construido con esta función f, cumple con ser incompresible en el anillo. De hecho, aquí podemos ver el jacobiano, el determinante del jacobiano, y dentro del anillo la cuestión vale 1. Y fuera del anillo, bueno, puede valer lo que sea, porque a mí me interesa que dentro del anillo haya incompresibilidad. ¿Ya? Entonces, veamos cómo es la arquitectura de la red. Esto es lo que les adelanté antes. La red, ¿qué va a hacer? Va a tomar un punto del dominio de la función de deformación, un punto XY, va a hacer transformaciones lineales, activaciones no lineales, hasta entregar un output. Que aquí le puse U1 y U2. ¿Por qué? Porque la función phi, a ver, yo tengo el punto XY original, y esta cuestión se deformó a un punto phi de XY. Pero este punto phi de XY, yo lo puedo describir como el punto XY más una pequeña perturbación. Y esa pequeña perturbación va a ser el vector U1 y U2. ¿Ya? Es decir, ahora phi lo puedo escribir como el vector XY más U1 y U2. ¿Ya? Es decir, este 1 y 2 me dice cuánto me moví desde el píxel XY, desde el punto XY. Entonces puedo hablar más indistintamente de U1, o sea, del campo U o del campo phi. Van a ser como súper análogos porque difieren solamente en el punto XY. ¿Ya? Bueno, ¿qué va a hacer la red? Calcula el campo de deformación en el punto XY, y una vez que para unos parámetros θ dados, unos pesos y unos vallas, voy a tener un campo de deformación. Lo voy a componer con mi imagen template, y esa imagen la voy a comparar con la imagen de referencia. Y voy a querer minimizar este término con respecto a los parámetros θ de la red. ¿Ya? Este término de acá lo que está haciendo es resolver el problema de registro. ¿Se acuerdan del problema de registro? Era mi imagen template deformada con mi campo tiene que ser igual a la imagen de referencia. Y ahora viene lo importante, que es cómo imponemos la restricción física de la incompresibilidad. Eso lo va a hacer este otro término. ¿Qué es este término? Es lo que se conoce como el neo-Hookeano. Es un término que usan los ingenieros mecánicos y que describe la densidad de energía de deformación para un sólido hiperelástico como es el corazón. ¿Con qué nos vamos a quedar de este término? Con esta parte de acá. Este término de acá, lo que está diciendo es que el jacobiano tiene que estar cercano al 1. ¿Por qué? Porque yo voy a estar minimizando este término. ¿Ok? Más aún, este peso que está acá, lambda sobre mu, son los parámetros de la ME, de filo, cumplen con que en una zona incompresible, en nuestro caso el anillito ese, tiene un valor alto. Por tanto, en esa zona, como esta fracción va a tener un valor alto, voy a estar penalizando harto que mi jacobiano esté lejos del 1. Es decir, aquí es donde voy a estar imponiendo mi restricción física de que el determinante del jacobiano tenga que ser 1. Aquí con este J me refiero al determinante del jacobiano, no al jacobiano, no a la matriz, al determinante de la cuestión. ¿Ya? Eso. Entonces, por aquí estoy resolviendo el problema de registro y por acá estoy imponiendo restricción física a través de este término que básicamente me impone la incompresibilidad. Veamos resultados preliminares. Acá tengo la imagen de referencia, que es esta fija, y acá tengo la imagen sampleada. ¿Qué es la imagen sampleada? Es la imagen template compuesta con el campo que determinó mi red. Nosotros queremos que esta imagen sea parecida, lo más parecida posible a esta imagen de acá. ¿Ya? Pero si podemos ver que en esta zona central no se parecen tanto, entonces parece que la deformación que estoy haciendo no está tan bien. O también podemos ver que el jacobiano, el determinante del jacobiano del campo reconstruido, es relativamente suave. ¿Se acuerdan que antes le mostré el jacobiano del campo original y era como súper discontinuo? Es decir, en una parte valía 1, acá estaba en azul dentro del anillo, y acá era verde, les voy a mostrar mejor.
Este es el jacobiano del campo original. Entonces es súper discontinuo la cuestión. Y acá es más o menos suave el jacobiano. Y uno puede comparar los perfiles del campo determinado y del campo original. Acá en este gráfico, lo que estoy haciendo es tomar la componente U1 de mi campo de deformación y estoy fijando la variable y para verlo como una función de x. ¿Ya? Y comparo el perfil de las dos funciones. En azul está lo original y en naranjo está lo predicho por mi red. Y uno podría decir, ah, ya, igual estoy aproximando bien al campo de deformación. Y sí, pero tampoco es tan bueno como uno desearía. ¿Ya? Y más aún, cuando yo les dije en el título de esta presentación que uno lo que quería determinar el strain cardíaco, el strain no es otra cosa que la derivada de este campo 1, con respecto a X o con respecto a Y. ¿Ya? Y cuando vemos esa derivada, este gráfico que está acá, que sería el strain, también fijando una coordenada y viéndolo como función de X, ocurre que estoy aproximándola súper mal. En azul está lo que yo quiero aproximar, la derivada original del campo que yo medí originalmente, y en naranjo está la derivada del campo U1 que determinó mi red, y no se parecen en nada. Y en verdad, este es el parámetro que a nosotros nos interesa reconstruir. Este es el parámetro con que los mecánicos pueden evaluar la actividad cardíaca. Si yo esta cuestión no la puedo determinar bien, entonces este proyecto está saliendo mal. ¿Ya? Entonces, quiero determinar bien esta función, y no lo estoy haciendo. ¿Pero por qué no lo estoy haciendo? Por un problema que tienen este tipo de redes, que es el que se conoce como spectral bias. Que básicamente, que este problema dice que las pins tienen un sesgo a aprender funciones de baja frecuencia. Vean esta función. Es una función de muy baja frecuencia y es incapaz de capturar estas puntas que están acá, que en la derivada se van a traducir en discontinuidades. Entonces, estamos presenciando un fenómeno que está en la literatura de esta cuestión, que es el spectral bias, que es lo que yo estoy determinando, no va a poder capturar estas zonas donde que las puedo asociar con zonas de alta frecuencia. ¿Ya? Y hay una solución a ese problema que se llama los Fourier Feature Mappings. Aquí les dejo el artículo, el título del artículo, en el que nos basamos para solucionar ese problema. Y no se lo voy a explicar mucho porque igual es medio sacado de la manga. Pero lo que quiero que se queden con la idea de que estas pins tienen sus problemas. El primer problema es que les mencioné antes, que es que los términos de las funciones de pérdida se pueden ir a cero a distintas tasas. Y por otro lado está este sesgo que yo estoy aprendiendo funciones de baja frecuencia. ¿Ya? Pero para este problema, que es el que estamos viviendo ahora, que les mostré ahora en el ejemplo anterior, hay una solución que son los Fourier Feature Mappings, y están especificados en este artículo. Veamos cómo cambian los resultados al incorporar estos Fourier Feature Mappings. Acá está el jacobiano que, a ver, primero, acá está la imagen de referencia, acá está la imagen sampleada. ¿Se acuerdan que antes la imagen sampleada era súper distinta en la parte central? Ahora está aproximándolo súper bien. ¿Se acuerdan que antes el jacobiano era más o menos suave? No, era incapaz de captar las discontinuidades. Bueno, ahora se está haciendo súper bien. Y aquí están las aproximaciones que estamos realizando para el campo 1, en los mismos gráficos que les mostré antes, y para las derivadas. Y ahora las aproximaciones se están haciendo bien, y ahora uno dice, ah, ya, entonces el modelo sí está reconstruyendo bien el strain y sí los podemos estimar bien. ¿Ok? Eso. Ya, siguiente sección. Antes de pasar a la siguiente sección, preguntas, si es que tienen alguna. Voy a ser enfático en algo. En esta imagen que está acá, la imagen con la que partimos, nosotros dijimos que ya, en este anillo quiero que haya incompresibilidad. Bueno, esta zona de acá, este anillo de acá, obviamente va a ser, en el problema del corazón, va a representar el ventrículo izquierdo, que es donde hay incompresibilidad. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? Sí, acá cuando tú
decir que uno fue mejor que otro, o sea, como que se ve claramente por lo gráfico, Ujú. pero cuando tú estás evaluando la red, eso mismo del gráfico se tendría que ver reflejado en la pérdida. Voy a tener dos que tengan como una pérdida similar, pero uno sea mucho más Sí. malo. De hecho, tenía tablas en las que imprimo como las comparaciones entre los dos métodos, pero eran como hartos números y en verdad no lo quise mostrar algo más gráfico. Pero uno puede ver que efectivamente los términos de pérdida, es decir, el término asociado al registro, baja más cuando uno usa los Fourier Feature Mappings, y el otro término, también, el término de lo que era el neo-hookeano, donde imponemos nuestra restricción física. Vale. Es decir, esa evaluación uno lo hace típicamente cuando uno compara imágenes, uno usa ¿cómo se llama? El índice de similitud estructural, SIM. Lo voy a escribir en el chat. Índice SIM. Eso es un índice que uno le pasa dos imágenes y las compara para ver qué tan parecidas son. También podía usar mean square error, no sé. Bien. ¿Otra pregunta? Consulta, al entrenar la red neuronal, ¿qué tipo de función de activación Ya. usaste? El estado del arte en este tipo de redes es tangente hiperbólica. No, Hiperbólica. no estoy seguro cuál es la razón de usar eso, pero es lo que se está usando Ah, ok. como estándar, digamos. Gracias. Eso. Ya. Entonces, voy a mostrarle ahora resultados. ¿Dónde me fui? Acá. Preliminares en imágenes cardíacas. Estas cuestiones las estoy recién. Todo este modelo 2D que le mostré recién, lo estuve desarrollando durante los primeros meses del trabajo. Después me pasé al caso 3D, también trabajando con imágenes sintéticas. Y ahora, hace una semana atrás, nos pusimos ya a trabajar derechamente con las imágenes cardíacas. Entonces les voy a mostrar ahora resultados preliminares que hay para el registro de imagen en este caso. Y un poquito de código les voy a mostrar. En primer lugar, les voy a hablar del dataset que estamos usando, por si a alguien le interesa saber de esto, del corazón e imágenes cardíacas. El dataset es del Cardiac Motion Analysis Challenge, del workshop MICC-AI del 2011, que tiene este título. ¿Ya? Es decir, la imagen que les mostré al principio del tipo, de la imagen de Cinema Array que les mostré al principio, la saqué de este workshop, que uno lo puede encontrar en internet. ¿Ya? Acá les mostré de nuevo un código similar a lo que mostré antes. Por un lado, aquí estoy trabajando en imágenes tridimensionales, ¿sí? En la red que les mostré antes era para el caso bidimensional, por tanto recibía como input un punto XY y como output un campo U1, U2. Pero ahora estoy en 3 dimensiones, así que mi input van a ser puntos X y Z, y el output van a ser la función U1, U2 y U3. ¿Sí? Aumente la dimensión. Entonces, esta línea de acá lo que hace es ejecutar la red neuronal para tirarme como output el campo de deformación, y estos cosenos y senos que salen acá tienen que ver con el Fourier Feature Mapping, que, como dije, no se los voy a explicar en detalle. ¿Ya? Y esta es la parte importante, es que nosotros podemos calcular las derivadas, de cuáles serán los strain, y con estas derivadas también podemos calcular el jacobiano, simplemente poniendo tf.irradiance de 1 con respecto a x. Y ahí vamos a estar calculando la derivada de 1 respecto a x, con esta simple línea. Pablo, aprovechando que estoy tomando agua, voy a interrumpirte. Antes veíamos como la dimensión tiempo también. Acá se pierde porque no te importa el tiempo y la única relación que hay de tiempo es como que el input X es la imagen en T0 y la otra es T1. Claro, acuérdate que yo tenía dos imágenes. Ujú. Quiero deformar esa imagen y no me va a interesar el tiempo, básicamente. Te importan nomás las direcciones. Claro, importa saber, Vale. ya, este píxel se movió para acá. Este otro se mueve para acá. Ahora igual, uno podría agregar el tiempo y hacer una y hacer que la red neuronal sea capaz de interpolar también el tiempo, pero creo que sería tremendamente costoso y harta pegado. Bueno, pero se ¿Ya? entiende. Sí, pero se puede. Ya. Y aquí tenemos imágenes reales. ¿Qué tengo acá? Esta es la imagen de referencia, un slice de la imagen de referencia en el tiempo 1. Y acá tengo la imagen template, que es un slice de la imagen template, que es del mismo individuo en el tiempo T2.
En verdad la deformación ahí es súper poquita, como les mostré al principio de la presentación. Y acá lo que tengo es la imagen sampleada, es decir, la imagen template compuesta con el campo phi determinado. En verdad no se logran apreciar muy bien los resultados, porque las imágenes son muy parecidas, ¿cierto? Es decir, la imagen de referencia con la imagen template, que es la que yo quiero deformar, son muy parecidas. Pero podemos ver que igual, les voy a mostrar ahora que igual estamos mejorando. Acá tengo una tabla con valores, y acá estoy comparando la imagen de referencia con la imagen sampleada, que recuerden nosotros queremos sean parecidas. Aquí estoy comparando el mean square error de las dos imágenes, y el índice que le hablé antes, el índice SIM. El índice SIM, mientras más cercano a 1, más parecidas son las imágenes. El mean square error, mientras más cercano a 0, más parecidas son las imágenes. Y acá lo que estoy haciendo es comparar la imagen de referencia con la imagen template. ¿Cachai? O sea, tomar la imagen de referencia y la imagen template y compararla para ver qué tan distintas son al principio. Y se ve que el mean square error es más grande que lo que tengo acá. Es decir, cuando sampleo mi imagen y calculo el campo de deformación con mi red neuronal, mejoro la situación. Y lo mejoro también con el índice SIM. ¿Ya? Y aparte estoy calculando el campo de deformación. Y después para jugar, hice algo más ambicioso, pero sin esperar un resultado muy bueno, que es que tomar de nuevamente la imagen en el tiempo inicial y tomar como imagen template el volumen de imágenes o la imagen en el tiempo 15, que es también el volumen que les mostré al inicio de la presentación. Como estoy en el tiempo 15, el corazón se ha deformado más. ¿Ya? Entonces, esta imagen template la deformo con el campo que determino mi red y me entrega esta imagen que yo quiero que sea parecida a la de referencia. Y algo se parecen, pero igual hay harta pérdida de información. Y estos son resultados súper preliminares. Pero aún así, podemos ver que la red neuronal está actuando, se está acercando a la imagen de referencia, así que podemos decir que estamos calculando bien el campo de deformación, pero más allá de eso, este procedimiento de tomar el tiempo T1, el tiempo T15, un tiempo muy lejano, y hacer el registro entre esas dos imágenes no es el enfoque correcto. En general lo que uno hace es, paso del tiempo 1 al tiempo T2, calculo el campo de deformación, y después para pasar al tiempo T2 al tiempo T3, uso la información que obtuve cuando calculé cuando hice el primer registro entre T1 y T2. Entonces más o menos secuencial la cosa. Voy de T1 a T2, guardo ese campo, y después para pasar de T2 a T3, uso este campo que calculé previamente. ¿Ya? Entonces este ejemplo que les estoy mostrando acá es más o menos bruto. Un esquema súper bruto, pero a pesar de eso igual algo hace. ¿Ya? Y de hecho podemos hacer la misma comparación que hicimos antes. Si yo comparo la imagen template, es decir, esta cosa con la imagen de referencia, obviamente son súper distintas. Súper distintas. Y si lo comparo con la imagen sampleada, es decir, la imagen que obtengo haciendo el problema de registro, con la red neuronal, estoy mejorando harto. Es decir, gané 2 órdenes de magnitud en el mean square error, y en el índice SIM pasé de 0,96 a 0,98. Es decir, la red neuronal está actuando, se ve prometedora para este tipo de imágenes, y esperemos que puedan salir resultados más choros. ¿Ya? Conclusiones y trabajo futuro. Bueno, las pins yo creo que son una herramienta, una técnica súper novedosa, elegí el 2018, y parece ser súper promisoria. Se está usando en distintas empresas, no solamente en el mundo académico, en el mundo de la investigación, sino que también en la industria. Estuve viendo que se usan, por ejemplo, en la industria automotora, para hacer autos como de estos que compiten en las carreras, en que tienen que recibir como información de la oposición que le hace el aire cuando avanzan. Entonces, como es aire o un fluido, y ahí usan la ecuación de Navier-Stokes, qué sé yo. Y esa ecuación de Navier-Stokes es como una restricción del problema, la restricción física que yo creo que se imponga, qué sé yo. Permiten resolver, en nuestro caso, el problema de registro con un término de la función de pérdida, y por otro lado, con el otro término de la función de pérdida, podríamos imponer la restricción física de incompresibilidad. Entonces hay que apreciar la versatilidad de las pins y lo fácil que era implementarlo. Quiero que les quede súper claro esa cuestión, que si ustedes han programado redes neuronales, en esta parte de acá,
lo único, o sea, si ustedes saben programar redes neuronales, lo que ustedes saben hacer está metido en esta función, que es cuando yo hago una pasada de la red neuronal. ¿Ya? Y esto es lo novedoso, que con diferenciación automática puedo calcular derivadas directas. Y finalmente, bueno, es que escoger un trabajo con el que comparar resultados, y ahí voy a la pregunta que hizo Daniel delante. Hay un enfoque de aprendizaje supervisado para este problema de registro de imágenes. ¿En qué consiste ese enfoque? Tengo pares de imágenes, y yo de alguna forma, por ejemplo, con las técnicas de resonancia magnética que les hablé al principio, soy capaz de determinar el campo de deformación. O sea, perdón, hice el examen de Marray, y en el experimento, o no en el experimento, sino que cuando tomé los datos, tomé las imágenes y también tomé el campo de deformación. Cuento con el campo de deformación y sé que es la respuesta al problema de registro. Y tengo una serie de esos datos. Y con eso yo podría llevar a cabo un proceso de aprendizaje supervisado, en el que paso las dos imágenes de referencia y de template, y tiro como output el campo. ¿Ya? Ese trabajo existe, pero tiene varios peros. Por un lado, la adquisición de datos es súper costosa. Nosotros sabemos que si quiero aprender cuestiones con redes neuronales, tengo que tener muchos datos. Entonces, en medicina, adquirir estos datos es súper costoso, no hay tanta disponibilidad de datos, qué sé yo. Por otro lado, hay un problema de sesgo, que es que, por ejemplo, supongamos que tomé mis datos, todos esos datos que tomé, lo hice con pacientes gringos, por decir algo. Los pacientes gringos tienen una caja torácica con cierta forma, un corazón con cierta forma, que puede diferir de un paciente de Latinoamérica, por ejemplo. Por tanto, ese dataset va a estar, si yo entro en una red neuronal con ese dataset y lo quiero aplicar a un paciente latinoamericano, podría no funcionar porque son contexturas distintas. ¿Ya? Pero la virtud de ese enfoque es que una vez que tú entrenaste la red, le pasas un par de imágenes nuevas, de una pasada te entrega tu campo de deformación, porque la red ya está entrenada. Y hacer esa pasada de la red es súper rápido, en verdad. En cambio, con este enfoque que está acá, tenemos que correr la red neuronal para cada par de imágenes. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy aprendiendo es el campo de deformación para un par de imágenes. ¿Ya? Entonces es una diferencia igual bien sustancial. Eso. No sé si tienes preguntas, esa sería mi presentación. Así termina. Y sí, bueno, gracias Pablo por la presentación. Igual tengo una pregunta. Tiene que ver con cuando tú hablas como de lo costoso que era correr este tipo de cosas. Como que podréis decirme un poco cuánto se demoraba en correr, por ejemplo, con las imágenes médicas y en qué tipo de computador. Sí, ya la imagen es médica, por ejemplo, hacer este registro. Sí. El primero, este de acá, lo tiré en Colab. Y se demoró casi una hora en hacer el registro. Pero hay un pero. Hay un pero bien importante, que es que nosotros estas imágenes son relativamente grandes. Y la región de interés, en verdad, es esto de acá, donde está el corazón. Por tanto, lo que podemos hacer es simplemente cortar la imagen y quedarnos con la zona de interés. Eso reduce mucho la cantidad de píxeles que tenéis que analizar con tu red, y por tanto los tiempos mejoran caleta. De hecho, yo lo intenté, pero al hacer ese corte, tuve una pifia con mover los píxeles, hacer el problema de hacer la deformación, qué sé yo, y mis resultados nada que ver, pero el proceso de optimización era mucho más rápido. De hecho, casi 4 veces más rápido. Ahora, cuando yo hablaba también de los costos de adquisición de estas imágenes, hablaba más del instrumento que yo uso para adquirir esta imagen. Es decir, el resonador magnético. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como que juntar muchos datos de distintos pacientes para hacer algo como aprendizaje supervisado va a ser súper costoso. ¿Ya? Que es un punto en contra a intentar resolver este problema con Supervised Learning. Gracias. Sí, y lo otro es,
tiene que ver con la medida de similitud, Ujú. que había una que era como 0,96. ¿no? Ahí. Esa, como que esa tú dijiste que era como mala, ¿cierto? Sí, que en el fondo aquí lo que estoy haciendo es comparar la imagen de referencia con la imagen template, y estoy comparando esta imagen con esta, es decir, sin hacer ni una deformación, Ujú. ¿cachai? Igual es como raro porque igual es cercano a uno, pero aún así es mala. Sí, Pero, lo que pasa es que la deformación ocurre más que nada en esta zona, la del corazón, pero en todo el resto de la imagen, como que no ha pasado nada. entonces cuando así lo otro que estáis diciendo de enfocarte solo en esa zona, como que ahí debería diferir harto más. Claro, ahí debiera aumentar más ese error, porque ahí me estaría focalizando mucho más en esta parte de acá, donde hay movimiento, donde van a ser distintos. ¿Vale? Pablo, bueno, felicitaciones primero. Y tengo una duda. ¿Cuántas imágenes se necesitarían para tener un conjunto aceptable de imágenes para poder aplicar Deep Learning ahí? Para poder entrenar. Eh, bueno, eso tiene que ver con el otro enfoque, que es hacer un aprendizaje supervisado, y ahí no estoy seguro. No he visto ese trabajo para decir como no, con 1000 imágenes hago el problema, te resuelvo el problema de registro de una forma supervisada. ¿Ya? En este caso yo estoy trabajando con un puro paciente, de hecho. Y estoy resolviendo el problema de registro con un paciente con el volumen de imágenes que le mostré al principio. Con eso yo ya puedo resolver vía redes neuronales el problema de registro. ¿Sí? No sé si entendí bien tu pregunta. Sí, sí. Eso. Gracias. Pablo, disculpa. En relación a la ubicación del corazón en la imagen, para poder entrenar estas imágenes, el corazón siempre tiene que estar en la misma ubicación. Me refiero a que si yo tomo varias imágenes de distintos tipos de máquinas o marcas, me imagino que la imagen tal vez va a poder estar más hacia la izquierda, Ah, más ya, hacia la derecha. eso no va a ser un problema. No es un problema, ¿por qué? Porque a ver, ¿te acordás del primer problema que le mostré en el caso de bidimensional? Yo le decía que tenía el anillo. Ujú, Ya, yo en ese anillo sabía a priori que había incompresibilidad. En este caso, yo sé que hay incompresibilidad en esta parte acá, que es el ventrículo izquierdo, y para yo correr este algoritmo, quiero saber dónde está el ventrículo izquierdo, ujú, de la misma forma que yo antes sabía dónde estaba el anillo, que era donde estaba la zona de incompresibilidad. Y para eso, uno en el tiempo inicial hace un proceso de segmentación de la imagen, ujú, que este workshop, donde yo extraje esta data, te lo brinda, que es esto que está acá. ¿Ya? Esto que está acá, el ventrículo izquierdo, si yo hago un corte con un plano que como que entra en la pantalla, si te fijas me quedaría como un anillo, que es el anillo que yo veo, perdón, que es el anillo que uno ve acá. ujú. ¿Ya? Entonces yo sé, gracias a a esta segmentación previa, Ujú. que ahí hay incompresibilidad y de alguna manera sé que el corazón está más o menos acá. Entonces no es Ah, drama. ok. Ah, ok. Gracias. Eso. Bueno, a mí me hubiese gustado tener para esta presentación, y creo que lo voy a tener por una semana o 2 semanas más, como el problema de registro resuelto para cada uno de los tiempos, el campo de información resuelto para cada uno de los tiempos, y con eso en mano uno lo que puede hacer es un super choro, que es pescar este mallado inicial y deformarlo para cada uno de los tiempos con el campo que uno determinó. Y con eso em, hacer una simulación de todo el ciclo cardíaco. Ujú. ¿Cachai? Pero nada, no pude nomás. Esas simulaciones, ¿qué utilizas tú en tu trabajo? ¿MATLAB o algo más? Esto es puro Python con TensorFlow. Mm, Aquí está ah, el código si quieren en Colab. A ver, aquí está la imagen que hace el registro, o sea, la clase que hace el registro. Todo esto que está acá. Y es puro Python y TensorFlow. bueno.
Eso. ¿Alguna Eh, pregunta? Más que una pregunta, como me llamó la atención de que le llamaban a estas redes neuronales Physics Informed, como un nombre súper específico, así como, sabe de física, pero en teoría si uno le pone como alguna otra restricción ahí, me imagino, no sé, pues en problemas de, eh, como de lenguaje, le podéis poner restricción así como semántica. Oye, que primero siempre va el verbo que otra cosa. Podéis como poner otras cosas en esa función de pérdida y no va a ser como physics informed, sino que va a ser como grammatical informed o algo así. ¿O no es tan simple como eso? O sea, el término physics informe es más Porque le por, metí en la función de pérdida algo que tiene que ver con física, ¿no? claro, y en el fondo el gran brillo, que es lo que decía acá, es que yo puedo calcular derivadas. Yo quiero responder Ya, cuestiones eso de física es con distinto. operadores diferenciales. Ya, ¿Cachai? Y eso lo voy a hacer con diferenciación automática con esta simple línea. ya, Digamos, igual eso. esta diapo y esta que está acá son las más importantes de esta presentación porque es la que dicen todo sobre Physics Informed Neural Networks. Pero Bueno, eso, por eso se llama Physics Informed. Informo a mi red sobre la física del proceso mediante un operador diferencial que calculo con diferenciación automática. ya sí, de lo otro que yo conocía, la gran diferencia es ese operador diferencial, Claro. que es bien particular en este caso. Claro que no creo que esté metido en el lenguaje. Claro. En temas de... Uno nunca sabe, pero a priori parece que no. Eso. ¿Otra pregunta? Yo creo que ya estamos a la hora, nos quedan 2 minutos. Ya, voy a aprovechar de mandarles un link porque encontré algo súper choro recién, que esto de acá, que es un toolkit de NVIDIA, que es un toolkit para este tipo de redes, pero no lo he visto, puede ser de interés, ahí se los mando por si quieren. Bueno, Eso. Yo creo que como tenemos el Telegram y el Slack, cuando tengáis esa simulación que estáis hablando, podéis mandarla. Ya, ya. Quedo Sí, comprometido, quedo lo con voy a tarea para mi cobrar. casa. Eso, voy a dejar de compartir. Ya, Sí. eso Oye, sería todo. muchas gracias, Pablo, estuvo muy interesante. Ahí como dijo Daniel, por el grupo pueden seguir preguntándole más cosas a Pablo y conversamos entre todos. Sí, no sé si Para- quieren que suba esta presentación a Sí, algún yo te lo lugar. voy a pedir más tarde igual. Ya, Quizás súper. podríamos hacer ahí un drive también para guardar los archivos. Mm, Tenerlo más ordenado. Sí, hay que pensaba pedirle a Google cuenta premium para poder hacer todos estos meet y no tengamos este problema en la reunión. mm. Bueno, Sí, yo creo que un aplauso a Pablito. sí, gracias, Gracias muy por bueno. por la presentación. gracias por la cámara, por Rich. Sí, pero, muchas gracias por la invitación y a los exponentes y a los organizadores también. Sí, ojalá, queda un minuto, pero un minuto, ojalá, gracias por las felicitaciones y ojalá el resto se motive a presentar cosas nuevas. Eso, Se están todos vienen buenos invitados. meetups, solamente les vamos a adelantar eso. Para que puedan compartir en sus redes sociales igual. Ahí sigamos creciendo. Eso. Chaito. Gracias a Nos todos. vemos. Chao, chao. Chao, chicos. Gracias. Chao, gracias.